En el año 334 a.C., un joven rey cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño, pero con una ambición que superaba cualquier frontera conocida. No heredó un imperio consolidado, heredó una visión. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo II de Macedonia, y en apenas una década transformaría el mapa del mundo antiguo. Sin embargo, antes de convertirse en conquistador de Persia y señor de Asia, fue un príncipe educado para gobernar en un entorno de guerra constante. Macedonia, situada al norte de Grecia, no era considerada una potencia refinada por las orgullosas ciudades-estado helenas, pero bajo el liderazgo de Filipo II, se convirtió en una máquina militar disciplinada. Filipo reformó el ejército, introdujo la falange macedonia con largas zarizas y combinó infantería pesada con caballería de élite. Cuando Alejandro era adolescente, ya acompañaba a su padre en campañas militares. A los 16 años fue nombrado regente y sofocó una rebelión en ausencia de Filipo, demostrando capacidad temprana para el mando. Su educación no se limitó a la guerra. Fue alumno de Aristóteles, quien le enseñó filosofía, ciencia y la grandeza de la cultura griega. Esa combinación de formación intelectual y disciplina militar moldeó su carácter. Alejandro no solo quería conquistar, quería trascender. En 336 a.C., Filipo fue asesinado, y el joven Alejandro, con apenas 20 años, asumió el trono. Su primera tarea no fue invadir Persia, sino asegurar su propio poder. Sofocó revueltas en Grecia y destruyó Tebas como advertencia brutal contra la rebelión. El mensaje fue claro. Macedonia gobernaría el mundo heleno sin oposición. Una vez consolidado el control interno, dirigió su mirada hacia el este. El imperio persa, vasto y aparentemente invencible, había intervenido durante décadas en asuntos griegos. Ahora Alejandro pretendía revertir ese equilibrio. Cruzó a Asia Menor en 334 a.C. y enfrentó a las fuerzas persas en el río Gránico. La victoria fue rápida y decisiva. Ciudades griegas bajo dominio persa comenzaron a rendirse o a cambiar de lealtad, pero el verdadero desafío no tardaría en aparecer. En Isos, en 333 a.C., Alejandro se enfrentó directamente al gran rey Darío III. A pesar de la inferioridad numérica, la movilidad y coordinación macedonias resultaron determinantes. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás su familia y su prestigio. Aquella derrota no destruyó inmediatamente el imperio persa, pero quebró su aura de invulnerabilidad. Alejandro no se limitó a perseguir a Darío. Aseguró la costa mediterránea, tomando ciudades estratégicas como Tiro, tras un asedio prolongado y brutal que demostró su determinación absoluta. Egipto lo recibió como libertador del dominio persa. Allí fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. En cada territorio conquistado, Alejandro combinaba pragmatismo con ambición simbólica, respetaba cultos locales, adoptaba títulos tradicionales y comenzaba a presentarse no solo como rey macedonio, sino como heredero legítimo de imperios orientales. Pero la confrontación final con Darío aún estaba pendiente. En 331 a.C., ambos ejércitos se encontraron en Gaugamela. El ejército persa superaba ampliamente en número al macedonio. Sin embargo, la estrategia y el liderazgo personal de Alejandro fueron decisivos. Una maniobra calculada rompió el centro persa y Darío volvió a huir. Con esa victoria, el corazón del imperio persa quedó expuesto. Babilonia, Susa y finalmente Persépolis cayeron en manos de Alejandro. El joven rey no solo había derrotado a un enemigo, había heredado el mayor imperio de su tiempo, y aún así, su ambición no conocía límites.
Tras la victoria en Gaugamela, Alejandro no actuó como un simple conquistador que saquea y regresa a casa. Comprendió que había heredado algo mucho más complejo, un sistema imperial que abarcaba pueblos, lenguas y tradiciones milenarias. Cuando entró en Babilonia, no destruyó su estructura administrativa, la mantuvo. Se presentó como sucesor legítimo de los reyes persas y adoptó parte de su ceremonial. Esta decisión marcó un giro decisivo en su reinado. Ya no era únicamente el líder macedonio que vengaba agravios griegos contra Persia. Comenzaba a transformarse en monarca universal. Sin embargo, esa transformación generó tensiones internas. Muchos de sus oficiales macedonios veían con recelo su adopción de costumbres orientales. La práctica de la prosquinesis, una forma de reverencia propia de la corte persa, resultaba humillante para hombres que se consideraban compañeros del rey, no súbditos absolutos. Alejandro caminaba sobre una línea delicada. Necesitaba integrar a las élites persas para gobernar el imperio, pero debía conservar la lealtad de su núcleo macedonio. Mientras tanto, Darío III fue traicionado por uno de sus propios sátrapas y asesinado en su huida. Alejandro encontró su cuerpo y, según las fuentes, le rindió honores funerarios reales. Con ese gesto simbólico, reclamó formalmente la continuidad del trono persa. Pero lejos de detenerse, decidió avanzar aún más hacia el este. La campaña en Asia Central resultó más difícil de lo esperado. Allí no enfrentó grandes ejércitos organizados, sino guerrillas persistentes en territorios montañosos y vastas estepas. La resistencia de líderes locales obligó a Alejandro a adaptar su estrategia. Fundó nuevas ciudades, estableció colonias militares y consolidó posiciones para asegurar rutas. Fue durante esta etapa cuando conoció a Roxana, hija de un noble local, con quien contrajo matrimonio. Este enlace no fue solo personal, representaba un gesto político de integración entre conquistador y conquistados. Pero la ambición de Alejandro aún no estaba satisfecha. En 326 a.C., cruzó el río Indo y penetró en el subcontinente indio. Allí enfrentó al rey Poro en la batalla de Lidaspes. Aunque obtuvo la victoria, la resistencia feroz y el desgaste acumulado comenzaron a afectar a sus tropas. Tras años de campaña constante, miles de kilómetros recorridos y climas extremos, el ejército macedonio estaba exhausto. Cuando Alejandro propuso avanzar aún más hacia el este, sus soldados se negaron. Fue uno de los pocos momentos en que el conquistador tuvo que ceder. El regreso fue arduo y peligroso, atravesando desiertos donde muchos perecieron. A pesar de ello, el dominio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta la India, un territorio jamás unificado bajo un solo gobernante. Sin embargo, cuanto mayor era el imperio, más complejo resultaba sostenerlo. Alejandro intentó fusionar culturas, promoviendo matrimonios mixtos entre sus oficiales y mujeres persas, y formando unidades militares combinadas. Soñaba con una élite imperial híbrida que trascendiera divisiones étnicas. Pero su proyecto dependía en gran medida de su presencia personal. Su autoridad carismática mantenía unida una estructura que carecía de instituciones sólidas para la sucesión. En 323 a.C., en Babilonia, Alejandro enfermó repentinamente. Tenía apenas 32 años. Tras días de agonía, murió sin dejar un heredero adulto claro. Según algunas fuentes, cuando se le preguntó a quién dejaba el imperio, respondió: al más fuerte. Aquella frase resumía tanto su genio como la fragilidad de su legado. El imperio que había construido con velocidad y audacia quedaba ahora sin un centro indiscutido de poder, y el vacío que dejó desencadenaría una nueva era de conflictos. La muerte de Alejandro en Babilonia no provocó un colapso inmediato,
pero sí desató una lucha silenciosa que pronto se transformaría en guerra abierta. No existía un heredero adulto capaz de asumir el control absoluto, y el imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India dependía en gran medida del liderazgo personal del conquistador. Sus generales, conocidos como los diádocos, comenzaron a disputar territorios y poder. Lo que había sido una unidad forjada por la ambición de un solo hombre empezó a fragmentarse bajo la ambición de muchos. Ptolomeo tomó Egipto, Seleuco se estableció en Asia, Antígono y otros comandantes lucharon por dominar regiones estratégicas. En pocos años, el imperio unificado dejó de existir como entidad política única. Sin embargo, el mundo que Alejandro había creado no desapareció. Surgió algo nuevo, el mundo helenístico. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros de cultura griega mezclada con tradiciones orientales. Alejandría, en Egipto, floreció como epicentro intelectual, con su famosa biblioteca y su faro monumental. El griego se convirtió en lengua común de comercio y administración en vastas regiones. Filosofía, arte y ciencia se difundieron por territorios que antes habían estado separados por barreras culturales. Alejandro no solo conquistó tierras, abrió un espacio de intercambio sin precedentes. Su figura, sin embargo, ha sido objeto de debate constante. Para algunos, fue un visionario que intentó unir Oriente y Occidente bajo una idea de imperio cosmopolita. Para otros, fue un conquistador implacable cuya ambición dejó ciudades destruidas y miles de muertos. Ambas visiones contienen parte de verdad. Alejandro combinaba pragmatismo político con impulsos de gloria personal. Podía mostrar clemencia estratégica en un lugar y brutalidad ejemplar en otro. Esa dualidad define su legado. Militarmente, su genio es difícil de cuestionar. Jamás perdió una batalla decisiva. Supo utilizar la movilidad de la caballería macedonia, la disciplina de la falange y la flexibilidad táctica para enfrentar ejércitos superiores en número. Pero su mayor impacto no fue únicamente militar. Fue simbólico y cultural. Tras su muerte, el mapa político cambió, pero la idea de un mundo interconectado bajo una cultura compartida se consolidó. Incluso Roma, que siglos después dominaría el Mediterráneo, heredó elementos del mundo helenístico moldeado por Alejandro. El propio concepto de imperio universal, de un gobernante que aspira a trascender fronteras tradicionales, encuentra en él uno de sus primeros ejemplos claros. Sin embargo, su proyecto personal tenía una debilidad estructural evidente. Dependía de su presencia. No construyó instituciones sólidas para una sucesión ordenada. La velocidad de su expansión superó la capacidad de consolidación administrativa. Cuando murió, dejó un territorio vasto, pero políticamente inestable. Y aún así, su nombre sobrevivió a sus generales, a sus reinos fragmentados y a los siglos. Alejandro se convirtió en mito. En Oriente, fue recordado como Iskandar. En Occidente, como el paradigma del conquistador. Historias legendarias sobre su vida circularon durante siglos, mezclando realidad y fantasía. Su figura trascendió la historia para entrar en la leyenda. Tal vez esa sea la paradoja final. El imperio que construyó no perduró como unidad, pero su impacto cultural moldeó civilizaciones enteras. Murió joven, pero alteró el curso del mundo antiguo de forma irreversible. Alejandro no solo derrotó a Persia, redefinió la idea misma de conquista y poder. Y aunque su imperio se fragmentó, la huella que dejó fue más duradera que muchos reinos que sobrevivieron siglos.